recording is on. Muy bien, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos nada más a hacer un pequeño repaso nada más de lo que estábamos viendo la clase anterior, para no, como ya empezamos un poquito más tarde, yo como quiera, tienen ustedes su conclusión, pero la clase pasada estábamos hablando de el anuncio del reino y las llaves del reino. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Algún comentario o algo que les haya llamado la atención sobre la clase anterior? No vamos a hacer la conclusión, ustedes ya la tienen, pero nada más para ponernos en contexto en lo que estábamos viendo. Bueno, yo como comentario sobre las notas que tengo de la clase anterior, iniciamos pues hablando sobre el reino de Dios. También mencionamos sobre que Cristo hizo la voluntad del Padre en la tierra. Esto quiere decir que, bueno, que la voluntad del Padre es que los hombres participen de la vida divina. Y también mencionamos que Cristo pues es el corazón de la iglesia o el centro en la Eucaristía. Muy bien. Sí, también decíamos que el reino de los cielos, ¿verdad? Que ya es establecido por Cristo en la tierra. Y decíamos que Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el número 3, dice que este reino es la iglesia. Es lo que comentábamos. Después vimos que Jesús elige a 12 apóstoles y dentro de esos 12, uno que es que le va a dar una tarea, digámoslo así, específica, que es a Pedro, para que ahí le entrega las llaves del reino, ¿no? Sobre él funda la iglesia y le pide que apaciente a sus corderos. Entonces, y le da el poder de atar y desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y viceversa. Entonces, esa era esa parte. Ahora vamos a continuar en el numeral 554. Voy a compartir aquí la pantalla. Y vamos a iniciar del 554 en adelante. Empezamos Nereida, 55 Dinora, 56 dice Ángeles Hernández, y luego 57 Adriana, 58 Juani, 59 Diana, 60 Alma, y así es los números que siguen: María, Caro, Rosalinda, Larisa, Marta, y hasta ahí. Muy bien. Dicen como introducción, hablando de la transfiguración, es el tema que sigue. Nos dice que en la transfiguración, el compendio del catecismo lo resume en estas frases. Dice que en la transfiguración aparece ante todo la Trinidad. Recuerden que Jesús sube al monte, ¿verdad? Sube,
y se lleva consigo a Pedro, Santiago y a Juan. Y en ese evento se aparece la Trinidad, es decir, dice el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la nube nubilosa, dice Santo Tomás de Aquino. Recuerden que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas. Aquí en este específico se manifiesta en forma de nube. Y dice que al evocar junto a Moisés y Elías su partida, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz. Continúa. Muy bien, bueno, vamos y después dice que nos habla de que otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará este cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo, dice San Pablo, Filipenses 3:21. Muy bien, vamos a escuchar el numeral 554. Sí, dice, a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña ante 3 testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Muy bien. Bueno, ¿qué nos está diciendo este numeral 554? Recordemos lo que ya hemos comentado en otra ocasión. Aquí se aparece el máximo representante de la ley, que es Moisés, y el máximo representante de los profetas, que es Elías, y va también Pedro, Santiago y Juan, los 3 más cercanos a Jesús, Pedro sobre quien funda la iglesia, y ahora la voz del Padre les dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo, ¿verdad? Es decir, ya no es lo que dijo Moisés y lo que dice Elías, porque Elías y Moisés hablaban sobre el Mesías. Las profecías, es decir, los profetas hablaban del que había de venir, del Mesías. Entonces, si ya está presente ahí, si la ley está presente ahí, entonces dice ahora, antes era Moisés y antes era lo que dijo Elías, pero ahora va a ser lo que diga Cristo. Recordemos que va a ser una nueva alianza, una nueva creación, por lo tanto es ahora lo que diga Cristo. Muy bien, pasamos al siguiente. 555. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Tota trinitas apparuit, Pater in voce, Filius in homine, Spiritus in nube clara. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. En el monte de transfigurarse, Cristo Dios y tus discípulos contemplaron su gloria en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente, que anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo este numeral? Estamos hablando del 556, ¿verdad? Nos está diciendo que en
hace una comparativa y nos dice que es necesario pasar por la cruz, ¿verdad? Es necesario. Entonces, para entrar en la gloria es necesario pasar por la cruz. Entonces, no es como dicen los hermanos separados, ¿verdad? Que dicen, pare de sufrir, sino que aquí nos dice, es necesario pasar por la cruz. También nos dice que Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Vamos a ir viendo, recordemos, varias citas bíblicas donde nos están diciendo que nos hablan sobre Cristo, sobre el Mesías. Bueno, vamos a escuchar el siguiente. Numeral 556. En el umbral de la vida pública se situó el bautismo. En el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración, es sacramento de la segunda regeneración. Nuestra propia resurrección, desde ahora nosotros participaremos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigura este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Filipenses 3:21. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacer matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? Muy bien. ¿Qué nos está diciendo? Es el 556, ¿verdad? Es el que estaba leyendo. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo este numeral? Dice que en el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo. Ahí va a ser una comparativa, ¿verdad? La vida pública, el bautismo. La Pascua, la transfiguración. Porque recordemos que el bautismo es la entrada, ¿verdad? La entrada en la nueva alianza, lo que nos hace ser hijos de Dios. Entonces, ahí recuerden, es la nueva alianza, la nueva creación. Entonces, el sacramento sería el bautismo, ¿verdad? Ese sería el signo de entrar en la nueva alianza. Posteriormente, aquí hace la comparativa de la transfiguración con la Pascua. Hay dos elementos ahí y muy importantes. Perdón, porque nos dice que la transfiguración es un anticipo de cómo será la vida después de la vida. Porque no se termina cuando este cuerpo, cuando digamos uno muere a este mundo, pero inicia la vida nueva. Entonces es una transfiguración lo que va a suceder con nosotros. Por eso nos da un anticipo de cómo será. No sabemos cómo, pero San Pablo lo explica, ¿verdad? San Pablo lo menciona que va a ser un cuerpo transformado. No sabemos cómo, ¿verdad? Pero sí Jesús nos da un anticipo ahí. Y posteriormente nos habla también, dice que nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. Y la transfiguración, lo que les mencionaba, nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo. Oye, no sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. Sí, adelante. Pues, yo arquitecto, porque ahorita que leía, donde decía,
que desciende para pelear en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado, decía yo, ¡ah! Qué fuerte, porque luego preguntaba, ¿vas a negarte a sufrir? Y pues cuántas veces o sea, no quiero sufrir, ¿verdad? Pero entonces al no querer eso, pues entonces estoy negando esto, como quien dice, ¿verdad? Sí, recuerda que vimos ahorita en el 556, dice, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y aquí lo está poniendo con Hechos 14:22. Si quiere, busque esa cita bíblica para ver qué nos está diciendo. Ahora, no hay que confundir esto, ¿verdad? Porque no se trata de sufrir por sufrir, ¿verdad? O de volverse masoquista, sino que las situaciones que todos podemos pasar por diversas situaciones. La única diferencia es, digamos, el cristiano y el que no es cristiano, no está viviendo la vida de acuerdo a Cristo, obviamente. El sentido y el significado de lo que está viviendo no es lo mismo que para el otro, ¿no? Porque para el otro a lo mejor no tiene ningún sentido. Es decir, la persona está sufriendo nada más por sufrir. Pero en nuestro caso, el ser cristianos tiene un sentido eso. ¿Por qué? Porque lo ofrecemos a Cristo, ¿verdad? Es decir, bueno, yo estoy pasando, Señor, por esta situación, pero al ofrecérsela a Cristo es cuando tiene sentido. Oye, no sé si ya encontró la cita. Sí, ya lo encontré, dice, a su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Muy bien, pues ahí es lo mismo lo que está refiriéndose al catecismo, ahora que lo pone con la cita bíblica. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. Sí, es numeral 557. La subida de Jesús a Jerusalén. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Por esta decisión, manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lucas 13:33. Muy bien. Aquí nos dice que Jesús va anunciando lo que había de suceder. Que bueno, si vemos ya en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos explica sobre esto. Vamos a ir viendo, recordemos. Ahí les voy a ir dando algunas citas, ¿verdad? Que ustedes van a ir acumulando para ir armando este rompecabezas, ¿verdad? Porque todo el Antiguo Testamento nos habla sobre el Mesías. Todas estas citas nos van atestiguando que Jesús es el Mesías. Permítame. Oye, entonces aquí nos dice el 557, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. ¿Para qué tenía que ir a Jerusalén? Pues se llegaba el tiempo de celebrar la Pascua. Esa es la razón a lo que iban. Pero Jesús iba a transformar la Pascua judía en Pascua cristiana. Y todo este proceso inicia desde la entrada a Jerusalén. Vamos a ir viendo por qué Jesús entra a Jerusalén y nos dice que va montado en un burro, ¿verdad? Hay una razón, porque el Antiguo Testamento así lo dice, que el Mesías así es como iba a llegar, y además es conducido, ¿verdad? Conducido hacia la celebración de la Pascua. Recordemos que todo esto tiene que ver con lo que dice en el Éxodo capítulo 12, que ya vimos, ¿verdad? La celebración de la Pascua, Dios le dice a Moisés cómo se va a celebrar. Entonces, el cordero tiene que ser seleccionado de entre todos los que estén ahí, ¿verdad? Se tiene que conducir a un lugar donde va a ser examinado para ver si no tiene una mancha o algún pecado, algo que sea, pues sí, que tenga algún defecto. Entonces Jesús
al entrar a Jerusalén es conducido, y sabemos que posteriormente, en los capítulos siguientes, va a ser llevado ante el Sanedrín y va a ser juzgado. Al igual que en el Antiguo Testamento, el Cordero se lleva a un lugar, se aparta de los demás y va a ser inspeccionado para ver si no tiene alguna mancha, ¿verdad? O no tiene algún detalle en su contra. Porque si no, el Cordero que va a ser sacrificado tiene que ser sin defecto. Entonces, igual a Jesús, ¿verdad? Conducido, lo llevan a juzgarlo, ¿verdad? A ver si le encuentran algo con qué destinarlo a la muerte. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hace que lo lleven a la crucifixión. Porque el sumo sacerdote le pregunta, ahorita vamos a ver la cita bíblica y vamos a hacer el análisis y vamos a ver en el idioma original, porque le decía, en el español no causa el mismo efecto. La respuesta que da y uno dice, bueno, pues, ¿por qué tanto alboroto si le está respondiendo lo que le están preguntando? Ahorita vamos a ver eso que le estoy comentando. Muy bien. El siguiente numeral. 558. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Mateo 23, 37b. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Lucas 19, 41, 42. Muy bien, aquí les voy a compartir algunas de las festividades judías, porque es necesario para comprender las festividades cristianas. Entonces, aquí vemos que los judíos tienen una celebración cada semana. Ellos celebran el día del sábado, que para nosotros sería el domingo, porque así lo pidió en el Éxodo 20, del 8 al 9, y además este día le recuerda el día del descanso. Al terminar Dios la creación, descansó, que fue el día sábado, que es el último día. Por eso nosotros decimos que el domingo es el primer día de la semana. En el cristianismo, el primer día de la semana es el domingo, no el lunes. Entonces, también tienen ellos una celebración cada mes, que este es el novilunio, en ocasión de la luna nueva. Celebran, y aquí están varias de las citas bíblicas. No nos da tiempo de verlas, pero ustedes las pueden buscar. Después tienen una celebración cada año, que sería la Pascua. Igual nosotros, ¿verdad? Tenemos también la Pascua, pero ahora con el sentido cristiano. Y esta Pascua le recuerda la liberación de Egipto y el paso por el Mar Rojo, ¿no? Y cada familia, pues, sacrifica un cordero. Después tienen la festividad de Pentecostés. Nosotros también, al terminar la Pascua, sigue Pentecostés. Entonces, esta es también la que se llama la fiesta de las semanas o del Shavuot. Se celebra 50 días después de la celebración de la Pascua y se recuerda la revelación de Dios en el monte Sinaí, el don de la ley y de la alianza. Recuerden que esto es cuando Dios le dice a Moisés, se le revela y le muestra la ley. Después tenemos la fiesta de las tiendas o del Sukkot. Se celebra en otoño y se conmemora el tiempo en que Israel vivió en tiendas de campaña en el desierto. Anduvo por el desierto vagando y lo recuerdan. Podemos ver Levítico 23. Después también tienen la festividad del Año Nuevo, que es el Rosh Hashanah. También le llaman de las trompetas, para recordar el don de la creación. Y después la fiesta de la expiación, que es también el Yom Kippur, que esto recuerda el perdón de Dios a su pueblo, y lo podemos ver en Levítico 16:23. Esto es importante porque recuerden que los judíos no pronunciaban el nombre de Dios por ser un nombre santo, ¿verdad? Porque dicen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces,
por tener ese temor de no saber si se está haciendo, se está pronunciando de manera que no es algo sagrado. Entonces, por ese temor, mejor le llamaban Adonai, ¿verdad? El Señor, etcétera, pero no pronunciaban su nombre. Entonces, el nombre que Dios le da a Moisés, con el que se manifiesta, es el nombre que sabía el sumo sacerdote, que lo pronunciaba una vez al año en el día del Yom Kippur. Entonces, mucho se perdió eso porque como les digo, se referían a él como Adonai, ¿verdad? Como el Shaddai, etcétera, y nada más el sumo sacerdote lo sabía, y nada más el sumo sacerdote lo pronunciaba el del día de la expiación, una vez al año. Entraba al templo y pronunciaba su nombre. Bien, y después tenemos también la dedicación del templo, que es el Hanukkah, es en diciembre. Se recuerda la nueva consagración del templo por Judas Macabeo, después de la profanación de Antíoco IV. Eso lo podemos ver, también lo menciona en Juan 10:22. Hay más citas bíblicas, pero estas son algunas. Entonces, estas son algunas de las festividades más importantes de los judíos que vemos. Para los cristianos, nosotros no son inventos de la iglesia posterior, sino que seguimos celebrando esto, pero con un sentido cristiano. Para allá la Pascua, para nosotros no es la liberación de Egipto, sino de algo que es más importante, que es del pecado, para que Cristo nos viene a liberar el espíritu de la cárcel, que es el pecado de la muerte, que es más importante que liberar físicamente a alguien. Y bueno, pues obviamente Pentecostés, ¿verdad? Es cuando llega el Espíritu Santo y desciende sobre los apóstoles. Y así sucesivamente. En el caso de la fiesta de la expiación, pues como es el día del perdón, entonces para nosotros sería como el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Es cuando nos acercamos a recibir el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación. Y para ellos es algo muy importante todas estas festividades. No sé si hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. ¿Cuál dijo que era la reconciliación, perdón, el último? El Yom Kippur. Sí. La fiesta de la expiación, que es el del Yom Kippur, los judíos tienen una vez al año, o es lo que hacían, entraba el sumo sacerdote, entraba en el templo para pedirle perdón a Dios por sus pecados y los pecados del pueblo. Entonces, y en nuestro caso, pues cuando hacemos esto es en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Es cuando nos acercamos a Dios a pedir perdón. Muy bien, entonces continuamos. Estamos viendo ahorita la de 500. ¿Cuál fue la última que se leyó ahorita? Sigue el 559, arquitecto. Oh, muy bien. Sigo El yo. 559, por favor. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humanidad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir el memorial de la Pascua del Señor. Aquí varios detalles importantes. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Y primero que nada decimos por qué Jesús entra montado en un burro. Bueno,
Hay que ver, aquí menciona el Papa Benedicto XVI en su libro sobre Jesucristo, y también el Catecismo lo menciona. Vamos a ver la profecía de Zacarías 9:9, si alguien la tiene por ahí. Vamos a ver también si alguien más puede buscar, te les digo las otras citas. Jueces 10:4. Bueno, Juani puede buscar Jueces 10:4. Diana, Jueces 12:14. Alma, 2 de Samuel 16:2. Marías, Primera de Reyes 1 del 32 al 34. Caro, Éxodo 4:20. Rosalinda, Génesis 22:3. Después, Ángeles, Salmo 117 del 25 al 27. Y Larisa, Salmo 121 del 1 al 6. Vamos a ver también Segunda de Samuel 6 del 12 al 14. Es Adriana. Pues ya cuando la tengan, iniciamos. Empezando por la de Zacarías. Maestro, creo que la de Zacarías no se la designó a nadie. No, pensé que se la comenté a Juani. ¿O cuál le dije? Jueces. Jueces, bueno, entonces... Si quiere yo, Nereida. ¿A usted le asigné alguna otra? No. ¿No? No. Está bueno, entonces está bien. ¿Me la repite, por favor? Sí, Zacarías 9:9. Ok. Yo ya la tengo. A ver, Elena, ahorita usted va a leer, ahorita le digo, ¿Sí encontró la cita? Sí, ¿la de Zacarías? Sí, adelante. Ok. Dice, exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Muy bien. La profecía de Zacarías nos dice que el rey, ¿verdad? Dice, léala otra vez, por favor. Sí, dice, exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino,
cría de asna. Muy bien, entonces dice que el rey, ¿verdad? Vendrá montado en un pollino. Dice, exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén. Jerusalén grita de alegría, que viene a ti tu rey, el rey de Jerusalén, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. Suprimirá a los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de guerra y él proclamará la paz de las naciones. Su dominio alcanzará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Muy bien, entonces aquí nos está profetizando Zacarías que el rey va a entrar a Jerusalén montado en un asno. Entonces por eso Jesús, cualquiera que conociera las escrituras, se iba a dar cuenta que de qué manera iba a entrar el rey. O sea, por eso lo está haciendo de esa manera. Además, vamos a ver que en los tiempos del rey David y en las otras épocas antiguas, el animal el que montaban los reyes no era un caballo, sino un burro. Vamos a ver las otras citas bíblicas, empezando, Fanny. Sí, es Jueces 10:4. Tenía 30 hijos que montaban 30 burritos y tenían 30 poblados, que se llaman todavía hoy las aldeas de Yair, en el país de Galaad. Nada más el 4, ¿verdad? Sí, está hablando de los hijos del rey, ¿verdad? Que son los que van a montar en un burro. Muy bien, la siguiente. Y Elena, usted busque ahorita Jeremías 16:16. Aquí vamos a ver también otra profecía que se cumple, porque ustedes se han preguntado por qué Jesús escogió de los 12, por qué eran pescadores. ¿Por qué no de alguna otra profesión, ¿verdad? De otra labor que hicieran? Bueno, ahorita, porque también eso tiene que ver con alguna profecía. Ahorita la vamos a ver más adelante. ¿Vamos? Continuamos con la siguiente cita. Sí, Jueces 12:14. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que andaban en 70 burros. Juzgó a Israel 8 años. Cuando murió Abdón, hijo de Hilel de Piriatón, lo enterraron en Piriatón, en territorio de Efraín, en la montaña del Amalecita. Muy bien, ahí también nuevamente es otro ejemplo. Pasamos a la siguiente cita. No sé si sigo yo aquí, se me hace que la que siempre pregunta es la que va. ¿Era la de Génesis 22:3? O soy yo, de Jueces de 1, No sé. del 32 al 34. Adelante. Dice, el rey David ordenó que llamasen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joadá. Entraron a presencia del rey, quien les dijo, tomad con vosotros a los leales de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadlo a Gijón. Y allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Tocad entonces el cuerno y aclamad viva el rey Salomón. Muy bien. Fíjense, aquí también igualmente, ¿verdad? Al rey Salomón también igual. Entonces, si vemos en el Antiguo Testamento, ese era el signo, ¿verdad? Ese era el animal que se utilizaba para la realeza. Entonces, igualmente, ya para la época de Jesús, ya a los ojos de la mayoría ya no era el burro, sino el caballo. Pero él tiene que cumplir con esa profecía, ¿verdad? Por eso entra así. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí están sucediendo muchas cosas, ¿verdad? Porque está cumpliendo esa profecía de entrar de esa manera, porque así lo decía en Zacarías, también se manifiesta como rey el hecho de ir entrando en un burro, como lo menciona ahí,
Y además hay una algarabía, ¿verdad? Porque es lo que pasa en esa entrada. Hay mucha gente con ramos, con palmas, que es lo mismo que hacemos nosotros. Pero el Domingo de Ramos es esto, es la entrada de Jesús a Jerusalén rumbo a la Pascua. Entonces nosotros seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué utilizamos los ramos? ¿Por qué esto? Bueno, pues porque así se pidió en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a verlo en las siguientes citas. Adelante la cita que sigue. Es que no sé cuál sigue. Yo tengo que sigue Samuel 2, creo. Yo apunté que sigo de Carolina. No sé. Me toca a mí. Bueno, ya pasó la de segunda de Samuel 16:2. No, ¿No leyó? todavía no. Ok. Me toca a mí aquí. Bueno, adelante. Bueno, entonces, jueces 10:4 y jueces 12:14, ¿ya pasaron esas? Bueno, sigue la de Samuel 16:2 y luego segunda de Samuel 13:29 y luego primera de Reyes 1 del 32 al 34, Éxodo 4:20 y Génesis 22:3. También les había dado Salmo 117 del 25 al 27. Adelante. Segunda de Samuel 16:2. El rey le dijo, ¿qué significa esto? Sibá respondió, los burros son para que monte la familia del rey, el pan y la fruta para que los coman los criados, y el vino para que beban los que desfallezcan en el desierto. Así. Muy bien. Y nuevamente, ¿verdad? También mencionando lo que acabamos de decir. El medio de transporte del rey era el burro. La siguiente. Éxodos 4:20. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en burros y se dirigió a Egipto, llevando en su mano el bastón de Dios. Muy bien. Pasamos al siguiente. Perdón. Génesis 22:3. Levántense, pues, Abraham de madrugada, apareció su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Muy bien, fíjense, también aquí esa es otra prefigura, ¿verdad? Porque aquí Abraham, dice, va montado en el burro, pero ¿a quién se lleva? Se lleva a su hijo. Él sabe que lo va a ir a sacrificar, ¿verdad? Ya vimos que Isaac también es una prefigura de Cristo, porque él va a ser sacrificado y después vemos, bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? Que después se sacrifica a un carnero. Muy bien, el siguiente. Salmo 117 del 25 al 27. Usted me dice si es porque dice en el 117 nada más llega hasta el 2 y en el Salmo 118 tiene 117 en paréntesis. Sí, es el que tiene el 117 en paréntesis. Bueno, dice, danos, oh Señor, la salvación, danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios, Él nos iluminará. Le falta un pedacito ahí, ¿no? Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Muy bien, ahí está la clave, ¿verdad? Nosotros seguimos lo que dice Dios en el Salmo. Dice, Yahvé, danos la salvación. Están pidiendo la salvación. Y aquí está entrando el Cordero, está entrando Dios, es Emmanuel, está entrando el Salvador.
Y dice, danos el éxito, Yahvé. Bendito el que entra en nombre de Yahvé. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? En otras traducciones. Os bendecimos desde la casa de Yahvé. Yahvé es Dios, Él nos ilumina. Cerrad la procesión, ramos en mano, hasta los ángulos del altar. Entonces está pidiendo ramos en mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a entrar la salvación. Entonces la manera en la que se manifiesta, ¿verdad? Por eso, es decir, recuerden que las Sagradas Escrituras no es un libro muerto, ¿verdad? Es palabra viva. Nosotros, lo que hicieron aquellos cuando recibieron a Jesús, entró a Jerusalén, es lo mismo que vivimos nosotros. Igual. Entonces, por eso es que se lleva un ramo, ¿verdad? Porque estamos siguiendo lo que dice el Salmo aquí. Y porque estamos recibiendo al Salvador, ¿verdad? Muy bien. La siguiente cita. Es el Salmo 121, del 1 al 6. Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará la ayuda? Mi socorro. Es el siguiente, es el que tiene entre paréntesis, 121. Sí, es la siguiente, perdón. Es el siguiente. A ver. Ok, ya lo vi. Qué alegre estoy cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Llegamos y nos posamos, oh Jerusalén, ante tus puertas. Jerusalén está construida como toda ciudad. Todas tus partes forman un conjunto armónico. Allá suben las tribus, las del Señor, conforme a la ley de Israel, para celebrar el nombre del Señor. Porque allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa de David. Rogad por la paz de Jerusalén, gocen tus amigos de tranquilidad. Muy bien, y nosotros recitamos este salmo, pero cantado, ¿verdad? Entonces, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Así, pero igualmente hay esa alegría, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron, vamos, porque van en camino a Jerusalén, van en camino a celebrar la Pascua, a celebrar la liberación. En el caso de Jesús, dice, bueno, todos los judíos tienen que ir una vez al año a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero en este caso Jesús va a celebrar la Pascua judía y va a transformarla en la Pascua cristiana, porque Él va a ser el Cordero que va a ser sacrificado. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, comentario? Entendemos el sentido del Domingo de Ramos que vamos a vivir próximamente, ¿verdad? Estas citas bíblicas que estamos leyendo son las que vamos a vivir en la liturgia, ¿sí? Esto es lo importante. Cuando nosotros estamos escuchando estas lecturas, estamos viendo esto, estamos viviendo la palabra de Dios. No solamente la estamos estudiando, no solamente la estamos leyendo, sino que la vivimos porque actuamos en, ¿verdad? Nosotros al participar en la celebración estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Y la otra, recuerden que les iba a ir dando ahí varias citas para ir armando ¿por qué Jesús escogió de entre los 12? ¿Por qué son pescadores? Vamos a ver lo que nos dice la siguiente cita. Es la que le toca a Elena. Es Jeremías 16. Dice, yo enviaré primero a muchos pescadores, dice Yahvé, que los pescarán después a numerosos cazadores, que los perseguirán por montes y cerros y hasta en las cavernas de las montañas. Muy bien, entonces dice que va a enviar pescadores, ¿verdad? ¿Y Jesús qué es lo que hace? Escoge, bueno, ya vimos que escoge 12. ¿Por qué 12? Porque representan a las 12 tribus del Antiguo Testamento, pero ahora es en el Nuevo, la nueva creación, en la nueva alianza, y sigue lo que había dicho Dios por medio del profeta Jeremías en 16:16, que voy a enviar muchos pescadores. Entonces Jesús va por los pescadores y después le dice, yo los envío, ¿verdad? Igualmente. Y si ustedes se fijan, esto es lo que los signos, lo que representa
la mitra del obispo y del papa. No sé si se han fijado, que tiene esta forma, pero de lado se ve así, que es como la boca de un pez. ¿Sí se han fijado en ese detalle? Es lo que significa la mitra, el gorro que trae el obispo aquí, esa es la mitra. Y abajo de eso traen el solideo, que es como un gorrito plano, en forma circular. Solideo, que quiere decir que de aquí para arriba solo Dios. Eso es lo que les recuerda a los obispos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No sé si faltó alguna cita de las que había asignado. ¿Alguien le faltó leer? ¿No? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, en el numeral que estábamos viendo es 500, ¿cuál fue el último? 558 y el 559. ¿Sí leímos ese? ¿Sí le tocó a alguien? 559. Muy bien. Sigue 560. Muy bien. Vemos aquí lo que sucede, ¿verdad? Dice, en la entrada de mesiánica de Jesús a Jerusalén, Jesús, dice, rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey. Porque había personas que querían hacerlo rey, pero no en el sentido como Cristo lo quería. Querían verlo de otra manera, como los reyes de la tierra. Entonces dice, elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica a la ciudad de David, su padre. Como dice Lucas 1:32 y Mateo 21, del 1 al 11. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Decía Hosana, que quiere decir sálvanos, es lo que quiere decir la palabra Hosana. Danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria, dice, entra en su ciudad montado en un asno, que fue lo que ya vimos, por qué lo hace, ¿verdad? Y conquista a la hija de Sión, figura de la iglesia. No lo hace por astucia ni por violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día, dice, fueron niños. Y los pobres de Dios, que la aclamaban como ángeles, lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, que fue lo que vimos ahorita ahora en el Salmo, que eso es lo que se aclamaba, ha sido recogido por la iglesia en el Sanctus, en la liturgia eucarística, para introducir el memorial de la Pascua del Señor, que eso es lo que se canta. Bueno, yo ya no lo he escuchado mucho, pero antes era muy, muy común, ¿no?, escuchar ese salmo cantado. Muy bien, aquí les voy a compartir algo también. Vemos cómo vamos a la cita bíblica de permítame, vamos a Mateo. Podemos comparar la de Mateo con muy bien, vamos a ver Mateo 26, versículo del 63, y podemos comparar, vamos a ver Marcos 14, vamos a ver Marcos 14, 53. Marcos 14. Sí, Marcos 14, 53.
del 60 en adelante. Vamos a comparar esas. Ese es el diálogo entre Jesús y el sumo sacerdote. Vemos que a Jesús lo llevan ante el sumo sacerdote. Y ven, dice... a partir del 59, dice, los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero entraban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, y no lo encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos que dijeron, este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro, por Dios vivo que nos digas, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús, tú lo has dicho. Vamos a comparar como dice acá en Marcos. Lo mismo, en el versículo 60. Entonces se levantó el sumo sacerdote. Fíjense lo que significa el estar sentado y el levantarse, ¿verdad? Y continúa. Y poniéndose en medio preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de bendito? Y Jesús le dijo, sí, yo soy. Y continúa. Pero esto es lo que les comento, ¿verdad? Vemos esto y Jesús responde a una pregunta. Y continúa, dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Entonces, esa contestación es suficiente para que lo condenen a la muerte. Pero les digo, está contestando y bueno, pues aquí lo estamos leyendo en español y no causa un efecto. Pero vamos a ver cómo dice en el original. Recordemos que ahí pues estaban hablando en hebreo. Entonces, yo tengo este libro, para que es la Torá. Está en hebreo, en español, con la pronunciación fonética para que lo podamos pronunciar en español. Entonces, la clave está aquí en esta respuesta. Recordemos esto. ¿Qué fue lo que vimos del día de Yom Kippur? Lo que vimos ahorita. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? La expiación, ¿no? Solo él pronunciaba el nombre de Dios. Ok, muy bien. Ahora, entonces, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, aquí se los voy a leer como dice aquí. Y dijo Moshe a Elohim, he aquí que yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y dijo Elohim a Moshe. Y aquí viene la pronunciación de lo que le dice Dios a Moisés, cuando le va a decir su nombre. Y le dice, y dijo Elohim a Moshe, Ejeye asher ejeye. Dicen los judíos, seré el que seré, el eterno. Entonces, cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, le dice, te conjuro por el Dios vivo, dinos, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús le contesta, Ejeye asher ejeye. Yo soy el que habló con Moisés en la zarza.
yo soy. Y este se escandaliza porque dice, ¿cómo es posible que este joven de 30 y tantos años sepa el nombre de Dios? Solamente yo lo puedo saber, y que lo pronuncia él una vez al año. ¿Cómo es posible? Y él se está hablando a sí mismo como que él es Dios el que habló con Moisés, y se rasga las vestiduras, ¿verdad? Dice, este reo de muerte es un blasfemo, porque se está llamando a sí mismo Dios el que habló con Moisés. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que hace en el idioma original, porque él está diciendo, yo soy. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se traduce el nombre de Dios, de Yahvé? Como yo soy, ¿verdad? Pero, pues digo, en español no tiene efecto porque pues ese es como se refiere a uno mismo, ¿verdad? La primera persona en singular. Pero Cristo le está diciendo la pronunciación que Dios le dio a Moisés en la zarza, que es esa, en el hebreo. Entonces, cuando esto escucha eso, se escandaliza, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este joven sepa esto y que se llame a sí mismo Dios? Y continúa con una profecía, y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Eso es una profecía que después la vamos a ver. Sí me explico lo que hace ese pacto. Y eso precisamente es lo que vivimos en la liturgia. Eso que pasó ahí es lo que vivimos en esta Pascua, que lo vamos a ver, ¿verdad? Ya en estos próximos días de la Semana Santa. Eso es lo que le dice Cristo a este hombre, y eso es suficiente para que lo manden a la cruz. Pero entonces hasta aquí unas preguntas, comentarios. Pero no debió de haber sido al revés entonces. Y él sabía que solo era revelado a alguien, o sea, pues ¿qué otra prueba quería? Exactamente. ¿Qué más prueba quería, verdad? Porque si lo fueron siguiendo y decían, bueno, va a llegar el Mesías, porque varias de las profecías mencionan en qué momento va a llegar. Entonces dice, va a llegar en estas fechas, va a nacer en Belén, nacerá de una virgen, y varias de las citas que ya vimos, ¿verdad? Para milagros, devolverá la vista a los ciegos. Entonces, ¿quién está haciendo todas estas cosas? Y después dice, va a entrar de Jerusalén montado en un burro, sus discípulos serán pescadores, etcétera. Entonces, la gente está viendo ahora, no todos los judíos estaban en contra, más adelante vamos a ver, muchos de los judíos creyeron. De hecho, pues los apóstoles son judíos, pero hay muchos de los que lo siguieron también, parte del Sanedrín también fueron seguidores de Jesús, más adelante lo vamos a ver. Pero sí, efectivamente, eso es lo sorprendente, cómo el custodio, porque recordemos, el sumo sacerdote custodiaba el templo, y en el templo lo más sagrado que había ahí era el Arca de la Alianza. Dentro del Arca de la Alianza estaba el maná, ¿verdad? Que es el pan bajado del cielo, la vara de Aarón, y estaban las tablas de la ley de Moisés. Eso es lo que contenía el Arca de la Alianza, y estaba dentro, en el lugar santo, es el lugar santísimo, y ahí nada más entraba una vez al año el sumo sacerdote. Entonces él era el custodio de eso, y sin embargo tiene a Dios enfrente de él y no lo puede ver, lejos de darse cuenta que es Dios mismo el que está ahí. O sea, en lugar de adorarlo en ese momento, que es lo que hace, no lo percibe. Y así nos pasa a muchos, ¿verdad? Hay mucha gente que también igual no cree que Cristo está en la Eucaristía, no cree que Dios mismo es el que está ahí presente. Y este hombre, lejos de darse cuenta, lo manda a la cruz. Así nos pasa a muchos, ¿verdad? Que no nos damos cuenta, la espiritualidad y la gracia todavía no nos da suficiente para poder percibir a Dios como vimos, ¿verdad? Dios está presente en varias cosas. Vimos que está en el pobre, ¿verdad? Porque dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Entonces, a veces podemos toparnos con una persona y puede ser mismo Cristo el que está ahí. No sabemos, porque Él así lo dijo, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer. Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Cuando lo hiciste con este más pequeño, a mí me lo hiciste. Dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Cuando están dos reunidos en su nombre. Obviamente en las Escrituras, ya vimos, y obviamente en la Eucaristía. Ahí es donde está todo presente Él mismo.
Y sin embargo, igual que el sumo sacerdote, hay muchas personas que no lo perciben, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Fíjese, yo pensé que la blasfemia había sido la parte donde él dice, y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. O sea, yo pensé que esa era la parte que ellos habían tomado a mal, ¿verdad? O sea, como tú terrenal te estás diciendo que te vas a ir a sentar a la derecha del Padre. No esa parte que él había revelado en realidad el nombre que él le había dado a Moisés. Es el conjunto de eso, porque primero es eso, ¿verdad? Que lo sorprende de lo que le dice. Es que es como digo, no es, dice yo soy, pero ese es el nombre de Dios. El yo soy es el nombre de Dios. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Digamos, suponiendo que fuera, bueno, nosotros lo pronunciamos como Yahvé. Entonces, él le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios vivo? Y él contesta, Yahvé, ¿verdad? Prácticamente. Eso es lo que le está diciendo. Sí, yo soy el que habló con Moisés. Y continúa, no suficiente con eso, le dicen, y verás venir al Hijo del Hombre. Ahora, eso es otro que lo vamos a ir viendo más adelante. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Yo antes pensaba que era porque pues es Dios, pero es ser humano también, es hombre, entonces es un hijo de un hombre. Pero no es así, sino que él, al llamarse el Hijo del Hombre, está haciendo referencia para que los judíos escucharan quién es el Hijo del Hombre. Bueno, pues para eso hay que ver otras profecías. Aquí esas son un poquito más complicadas, pero también las vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, Ezequiel, ¿verdad? Daniel mencionan. Y esa es la referencia que Jesús está haciendo, porque en una de las profecías dicen, y vi a un hijo de hombre, vamos a, si quieren, vamos a ver, esta referencia está en, vamos a ver, Ezequiel, vamos a ir adelantando esto. A lo mejor lo vemos la próxima semana, porque eso no lo dije el martes. Sí, a eso de Hijo del Hombre siempre me he preguntado qué significado tiene. Sí, es que Jesús está haciendo referencia al Antiguo Testamento para que descubran, porque el Antiguo Testamento hace referencia a esto, miren, ahorita les digo, así como a la Virgen María también es la mujer, y así le dice Jesús, ¿verdad? Mujer, como por ejemplo cuando es en las bodas de Canaán, para que le dice, pues ya sé que no hay vino, ¿verdad? Se acabó el vino. ¿Qué le dice Jesús? Mujer, ¿qué nos, a ti, a mí, qué, verdad? Pero ahí está también anunciando parte de una profecía, porque María, la Virgen María es la nueva Eva. Entonces, Eva es mujer. Entonces, ahí le está designando él como la nueva Eva. Y hay más citas, pero esa es una razón. Por eso también en la cruz le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿verdad? Y le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ahí se la llevó con él. Porque está haciendo referencia a esto. Y vamos a ver, bueno, Zacarías. Vamos a ver. Ezequiel. Vamos a ver. Daniel. Ahí va. Vamos a ver al profeta Ezequiel. Buscan ahí en sus escrituras. Ok, y
Daniel. Vamos a ver, Daniel 7:3. Podemos ver todo el capítulo 7, pero voy a ir brincándome nada más para que vean ustedes la referencia. Dice en Daniel capítulo 7, versículo del 12 en adelante. Dice, en mi visión nocturna vi como los 4 vientos del cielo agitaban el océano, y como 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. Y continúa en el versículo 9. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos, y un anciano se sentó, sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente, fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno, y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrasador. A las otras bestias les quitaron el poder, pero se las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, en otras traducciones dice al Hijo del Hombre, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron el poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Dice que le dieron el poder, honor y reino, y todos los pueblos le servían, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Entonces él vio en una nube, venir en las nubes del cielo, alguien parecido al Hijo del Hombre. Entonces Jesús dice, está citando a Daniel capítulo 7, ¿verdad? Y ustedes verán, así como dijo Daniel, venir al Hijo del Hombre en la nube. Entonces más le entra en choque el sumo sacerdote, ¿verdad? Porque aquí está él diciendo lo que dijo Daniel, aquí lo van a ver, así lo van a ver. ¿Sí me explico? Muy bien, aquí me adelanté porque esto no lo dije el martes. Muy bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? Entonces, entendemos el sentido del Domingo de Ramos, de lo que se va a vivir, ¿verdad? O sea, vamos a hacer viva la palabra de Dios, ¿verdad? Siguiendo lo que dice el Salmo, los ramos, el canto, el baile y demás. Ahora, también vemos por qué la danza, igual el sentido que tienen los matlachines. Específicamente en México, bueno, pues porque en la época prehispánica, la manera de darle culto a Dios, rendirle adoración a través de la danza. Pero también aquí lo vemos en el Antiguo Testamento con el rey David. Creo que alguien le dio esta cita, ¿no? No sé si se me hace que no la leímos. Vemos... sí, creo que alguien le dio esa cita. Es Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 12 en adelante. Dice... informaron al rey David que Yahvé había bendecido la casa de Obedón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Entonces David hizo subir el arca de Dios a la casa de Obedón, a la ciudad de David, con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, David sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba, gritando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido con el efod de lino. Y ahí continúa, ¿verdad? Entonces, es el sentido de la danza también, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Seguros?
Maestro, yo Sí. tengo una duda, regresándonos al principio de la transfiguración de Jesús. Yo estaba leyendo las citas días. Es que en Mateo 17:1 dice que Jesús tomó consigo. Y luego leo la transfiguración de Jesús en Lucas 9:28, dice, 8 días después de estos discursos llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Ahí me confundo. Acá dice, en Mateo dice 6 días después y en Lucas dice 8 días después. La pregunta es por la cantidad de días, por la diferencia. Sí, en ocasiones puede encontrar eso, pero más que lo preciso de la cantidad es el hecho de lo que sucede, ¿verdad? Recordemos que son los eventos lo importante. Esa es la idea. Pudiera haber va a encontrar algunas diferencias entre unos y otros, pero lo que pasa es que nos tomaríamos a lo mejor un poquito más de tiempo para explicar eso. Se me hace que, si nos da tiempo, a lo mejor al final, porque hay varias cosas que va a ir encontrando y no los quiero confundir porque, por ejemplo, también en la genealogía de Jesús va a encontrar el nombre del papá bueno, el padre adoptivo de Jesús, José. En 2 evangelios mencionan nombres distintos. Igual como también la primera carta de Corintios no es primera de Corintios, porque San Pablo lo menciona así. Pero nomás que no los quiero confundir, porque ya nos estamos adentrando más profundo en estudios más profundos. No quiero confundirlos. ¿Sí está bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bien, podríamos hacer una conclusión. Bueno, ahorita ya no doy el tiempo, pero para ver lo que hablamos en esta clase. Ustedes lo pueden ir haciendo, pero nada más los temas de los que estábamos hablando. Hablamos de la transfiguración y de la subida de Jesús a Jerusalén, la entrada en Jerusalén. Esos fueron los dos temas de lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que significa la transfiguración? Es una anticipación, es una muestra, ¿verdad?, de lo que va a suceder después. Y cómo se manifiesta la Trinidad y donde los 3 personas más cercanas a Jesús, Dios Padre, se manifiesta y les dice: este es mi hijo amado, ¿verdad? Ya no es lo que dijo Moisés y Elías, porque ellos hablaban de Jesús. Entonces, si ya está presente aquí, ¿ahora qué sigue? Ya se cumplió lo que dijeron ellos, lo que prometieron, lo que hablaron por muchos años, ya se cumplió porque Él ya está ahí en persona. Entonces, ¿qué sigue de aquí para adelante? Entonces dice Dios Padre: este es mi hijo amado, escúchenlo. Ahora lo que Él les diga es lo que continúa o lo que procede, ¿verdad? Y hace la comparativa entre la vida pública, el bautismo, la Pascua, la transfiguración. En la vida pública, Él se bautiza, se purifica el agua, y esa agua va a ser usada en el sacramento del bautismo para entrar en la nueva alianza, ¿verdad?, para ser salvados. Y después en la Pascua nos habla la comparativa, antepone eso, la transfiguración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de la muerte? Bueno, es una transfiguración, que es lo que lo menciona San Pablo en Filipenses 3:21. Dice San Pablo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. O sea, por eso nosotros no creemos en la reencarnación, porque este cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso. Eso es lo que dice, ¿verdad? Aunque se haga polvo, se unirá otra vez con el Espíritu.
y así como nos vemos, así nos veremos allá. Pues eso esperemos. Muy bien. Y después la entrada en Jerusalén, que es lo que significa, ¿verdad? Vimos varios cumplimientos de las profecías, ¿verdad? ¿Por qué montado en un burro? ¿Por qué escogió a los 12? ¿Por qué pescadores? ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a hacer? Va a dirigirse a la Pascua. Y hablamos de por qué lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Que bueno, eso es algo que se tenía que cumplir. Después vamos a ver otras citas bíblicas donde nos habla de lo que tenía que suceder, otras profecías. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Seguro, los veo como algo confundidos. Esta clase sí la va a subir, ¿verdad? A YouTube. Sí, cuando la soliciten, sí, si acaso la necesitan. ¿Muy bien? ¿Seguros? Bueno, entonces nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahí no sé si les había compartido. Bueno, se me hace que también, si quieren, les mando una foto de esta parte, algunas fotos de lo que significa. Como ven, también aquí les voy a compartir esto, que es maná. Maná es una palabra en hebreo y quiere decir ¿qué es esto? Es manú, se pronuncia en hebreo manú, y traducido al español es ¿qué es esto? Eso es lo que preguntaban ellos, porque no sabían qué era. Entonces dijeron, si ellos estuvieran hablando en español, ven caer el pan y diríamos, ¿qué es esto? Pero como están hablando en hebreo, dicen manú. Y ya se utilizó esa palabra para referirnos al pan, ¿verdad? Al maná. Muy bien, bueno. Nos vemos la próxima. Sí. Le quería recomendar que yo recuerdo que nos decían que si iba a ser nuestro cuerpo transfigurado, glorioso, entonces pues ya no, como que dicen, ya no vamos a, si nos morimos como que sin un pie, a lo mejor con defectos en nuestro cuerpo, pues ya no va a ser así, o sea, cuando resucitemos. Sí, no, eso no importa, porque al fin y al cabo todo el cuerpo se va a hacer polvo. ¿Verdad? Eso es lo que hace, lo que hace la materia, pero así lo menciona, y lo mencionamos en esta de Cuaresma, ¿verdad? Polvo eres, en polvo te convertirás. Pero dice, así como en el principio, que en el Génesis Dios creó al ser humano del polvo, ¿verdad? Formó al ser humano del polvo, así igual. Entonces, después lo vamos a ver en la escatología, un poco más a profundo ese tema, pero lo que dice la iglesia, ¿verdad? Lo que nosotros creemos es que después de morir, el espíritu y el cuerpo se van a unir otra vez, y es como entra en la gloria, así como Cristo, porque Cristo entró como hombre, porque Él no deja de serlo, es verdadero Dios y verdadero hombre, hombre para siempre, Dios para siempre. Entonces, así igual nosotros seguimos sus pasos, ¿verdad? Y eso es donde vamos. Por eso decíamos que hay unas malas interpretaciones principalmente en los testigos de Jehová, de que ellos así lo ven, pero en nosotros no, en la Iglesia Católica no, y después iremos viendo un poquito más a detalle ese tema. Ok. Bueno, nos vemos hasta la otra. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, buenas noches, arquitecto.